Hola, buenos días aquí y buenas tardes allá. Eso es, ¿qué hora es, Heidi? Sí, bueno, no sé si se logra ver mi presentación. Enseguida pasamos, Heidi, muchas gracias. Sí, Vamos irnos nosotros para atrás y te quedas tú sola con la presentación, ¿vale? sí, gracias, Venga, encantada. gracias. Bueno, mi trabajo se titula Programa de Salud en Seguridad e Higiene Ocupacional dirigido a los panaderos de la comunidad de San Miguel Tecomatlán, Tenancingo. Como les habían comentado, soy estudiante de la licenciatura en enfermería. Mi nombre es Heidi Abigail Nápoles Garcés. La que sí. En esta presentación abordaré la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, mi metodología y pues todos los capítulos que conllevé a este trabajo. En la introducción, bueno, la panadería artesanal en México representa una de las actividades económicas y culturales más importantes dentro de la producción alimentaria tradicional. A través de generaciones, los saberes relacionados con la elaboración del pan se han transmitido de forma empírica, dando origen a un vasto patrimonio gastronómico y social. En comunidades como San Miguel Tecomatlán, Tenancingo, Estado de México, la elaboración del pan constituye no solo una fuente de sustento, sino también un elemento que refuerza la identidad colectiva y el sentido de pertenencia local. Sin embargo, pese a su relevancia cultural, el trabajo panadero artesanal se desarrolla en la mayoría de los casos en malas condiciones y en escasa implementación de medidas de seguridad e higiene ocupacional, lo que expone a los trabajadores a diversos riesgos físicos, químicos, ergonómicos, ambientales, que pues afectan su salud y la calidad de vida. En este contexto, pues la enfermería desde el área de salud ocupacional desempeña un papel fundamental, ya que no solo se enfoca en la atención de enfermedades, sino que también en su prevención y en la promoción de ambientes laborales seguros y saludables para los trabajadores. A través de la identificación de factores de riesgo, la educación para la salud y la implementación de estrategias preventivas, el personal de enfermería contribuye a mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar integral de los trabajadores panaderos. En el planteamiento del problema, yo me planteé la pregunta de qué riesgos laborales se encuentran presentes en la panadería artesanal de San Miguel. Como se los mencionaba anteriormente, la seguridad e higiene ocupacional constituyen pilares esenciales en el ámbito laboral, ya que permiten garantizar condiciones adecuadas para preservar la salud, prevenir accidentes y fomentar la productividad. Sin embargo, en estos sectores las normativas son escasas. Entonces, esa ausencia de políticas claras y protocolos formales convierten estos centros de trabajo en espacios vulnerables donde los riesgos laborales están presentes de manera constante y con frecuencia no son percibidos como un problema hasta que ocurren los incidentes. Su proceso productivo integra técnicas tradicionales y maquinaria básica. El proceso se divide en diferentes áreas, como la mezcla de los productos, la producción, la elaboración y el horneado, y por último los empaquetados y el traslado del pan para la venta. En este contexto, pues el objetivo del trabajo pues, es analizar las condiciones de seguridad e higiene e identificar los principales riesgos laborales con el propósito de diseñar pues, un programa integral de salud ocupacional que promueva el bienestar físico, social y laboral de los panaderos. El estudio sobre la implementación de buenas prácticas de seguridad e higiene se justifica en distintos niveles, tanto social, laboral, el normativo, económico e inclusive el académico. Desde la perspectiva social, bueno, el bienestar de los trabajadores es un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad de cualquier empresa. Las panaderías artesanales, al ser negocios familiares y comunitarios, desempeñan un papel central en la economía local y la preservación de tradiciones culturales ligadas a la elaboración del pan. Una panadería con condiciones seguras y saludables no solo contribuye al bienestar individual de los empleados, sino que también al fortalecimiento de la cohesión social al ofrecer productos elaborados en un entorno laboral digno. El enfoque laboral, bueno, pues la prevención de riesgos ocupacionales es una obligación que busca reducir accidentes, enfermedades y condiciones inseguras de trabajo. La implementación de estas medidas de seguridad e higiene permiten generar un cambio sustancial en la práctica de trabajo impulsado en un ambiente seguro y productivo.
En el normativo, bueno, pues la legislación mexicana establece lineamientos obligatorios a través de las normas oficiales mexicanas, que contemplan desde la identificación de riesgos químicos, físicos, ergonómicos, hasta la dotación y el uso de equipo de protección personal. Este estudio, bueno, pues al promover estrategias fundamentales en dichas disposiciones, busca alinear la práctica laboral en la normativa vigente, reduciendo riesgos laborales y garantizando un poco la responsabilidad patronal. Y pues finalmente en el ámbito académico, esta investigación aporta conocimiento sobre un sector poco estudiado, las panaderías artesanales. Aunque existen estudios en seguridad industrial en grandes empresas, son limitados los trabajos que abordan la seguridad en negocios de carácter tradicional, donde prevalece el trabajo manual, el esfuerzo físico, la transmisión de saberes por la práctica más que por la formación de procesos. De esta manera, pues, ese trabajo busca contribuir a la literatura en salud ocupacional y abrir camino a futuras investigaciones aplicables en otros contextos similares. Mi objetivo general, pues, es valorar la efectividad de un programa de salud en seguridad e higiene ocupacional para fortalecer el bienestar de los panaderos. Y pues este objetivo va a estar apoyado de mis objetivos específicos, que el primero se buscó caracterizar los aspectos sociodemográficos de los trabajadores, que pues van incluyendo la edad, la escolaridad, la antigüedad del trabajo. Todo esto puede provocar pues la vulnerabilidad y también ayuda a saber de dónde partir. También el segundo objetivo es identificar los riesgos presentes en las áreas de trabajo, que permite reconocer las principales condiciones inseguras dentro de las áreas para poder prevenirlas. Posteriormente, pues analizan actos inseguros y el uso de equipo de protección personal que nos permiten identificar conductas que incrementan la vulnerabilidad ocupacional. Y finalmente, se plantea diseñar una propuesta preventiva con el propósito de fortalecer la seguridad y disminuir riesgos laborales dentro de las panaderías. La metodología, bueno, mi trabajo es de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, ya que este estudio se basa en identificar, analizar y pues evaluar los factores de riesgos ocupacionales, las condiciones laborales y el uso de equipo de protección personal. Este estudio pues se orienta al diseño de un programa de salud ocupacional basado en resultados de diagnóstico inicial y de la normativa vigente. Se aplican instrumentos para obtener estas características. En este caso, el instrumento lo diseñé yo, basado en las normas vigentes mexicanas sobre las condiciones laborales y los riesgos presentes, además de, pues, como les comentaba, de las características sociodemográficas de los trabajadores. Asimismo, de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud del artículo 17, fracción 1, pues mi investigación es una investigación sin riesgo, ya que pues no realizo ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos, sino que más que nada se entrevistan o se hacen cuestionarios. En este caso, pues fue un cuestionario y observación directa como un trabajo de campo. Y bueno, pues se respetan los principios bioéticos fundamentales como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, además de lo establecido en la Ley General de Salud en México. Y en apego a esta normativa, pues garantizo que el estudio se lleva a cabo bajo criterios éticos, protegiendo la integridad, seguridad y derechos de los participantes. Y bueno, para meterme un poquito en el tema, mi primer capítulo habla más que nada sobre la historia del pan en esta comunidad. Como mencionaba antes, pues el pan es uno de los elementos más antiguos y universales en la historia de la humanidad. Es considerado un elemento fundamental dentro de la alimentación de diversas culturas a lo largo del tiempo. Más que nada, pues hay estudios que dicen que en el cultivo del trigo en México, pues el 80% de su producción se destina pues a la elaboración del pan. Y este pan pues ha tenido pues diferentes enfoques, principalmente culturales. Anteriormente pues era, por ejemplo, en la religión católica se consideraba como la hostia, el cuerpo de Jesucristo, pero sin embargo este alimento se ha ido metiendo más como en la canasta básica de las personas mexicanas. Entonces, pues bueno, en San Miguel Tecomatlán, pues esta elaboración del pan se ha convertido en un núcleo económico y de cultura de gran relevancia.
El oficio del panadero pues se practica en espacios domésticos como los patios y áreas acondicionadas, que comúnmente se conocen como hornos tradicionales o amasijos, lo que refleja la integración de la actividad productiva en la vida familiar. Este oficio no solo se representa como una fuente de ingresos, sino también es una forma de preservar los conocimientos y tradiciones transmitidas de generación en generación. Pues la materialidad del pan está compuesta por ingredientes básicos como es la harina, agua, azúcar y levadura. Se complementa como una dimensión intangible que le otorga pues el valor cultural significativo. Esta dimensión incluye nombres tradicionales, formas específicas, técnicas que se heredan y significados simbólicos que han sido transmitidos de generación en generación. Y bueno, estos elementos no solo reflejan la construcción de una identidad, sino que reflejan pues más allá de lo que comúnmente se conoce como este pan. Como se puede ver en las imágenes, pues sí son figuras muy particulares y se ocupan en diferentes áreas de las culturas. Con el paso del tiempo, esta actividad se ha experimentado pues procesos de transformación significativos. Anteriormente, las generaciones pasadas pues implicaban cosas muy manuales, era todo con elaboración manual. Sin embargo, con el paso del tiempo y pues obviamente con esa transformación, se han ido incorporando nuevas materias primas y el uso de maquinaria que ha modificado tanto los ingredientes como los procedimientos tradicionales de esta elaboración. Sin embargo, estos cambios no han implicado la pérdida de la esencia artesanal, sino que una adaptación a las nuevas necesidades del mercado y a las dinámicas sociales de las diferentes localidades. Como les comentaba, bueno, pues desde hace varias décadas la producción de pan ha sido un eje central de la economía local, generando empleo, ingresos y reconocimiento cultural. Este oficio no se limita a una actividad alimentaria, representa una forma de vida donde el trabajo de las familias y la cultura convergen. En cada horno, cada receta, en cada amasijo se refleja la historia de las familias que generación tras generación han hecho del pan su principal sustento económico y es un símbolo de identidad colectiva. En ese sentido, pues la panadería constituye una de las manifestaciones de patrimonio cultural en la región, al integrar prácticas productivas, conocimientos tradicionales y organización comunitaria. La Secretaría de Economía en 2023 menciona que el ámbito económico, diversos estudios señalan que la industria de la panificación es una de las actividades más importantes dentro del sector alimentario en México, debido a su capacidad de generar empleo y dinamizar economías locales. Entonces, desde la perspectiva social, pues la economía del pan en Tecomaclán está estrechamente vinculada a la organización familiar de trabajo. Las panaderías suelen ser negocios heredados desde el conocimiento que se transmite de manera oral y práctica entre generaciones. En mi capítulo 2 hablo un poquito más sobre justamente mis objetivos. Bueno, pues esta actividad constituye a una de las principales ocupaciones familiares, reconocida no solo por su valor gastronómico, sino también por su importancia económica local y su papel en la construcción de identidad colectiva. Sin embargo, detrás de esta práctica tradicional persisten condiciones laborales pues malas y hay deficiencias significativas en materia de seguridad e higiene que ponen en riesgo la salud de los trabajadores, afecta su productividad y comprometen la continuidad del oficio a largo plazo. Como pueden ver aquí, pues hay jornadas laborales prolongadas que son más de 12 horas, escasos descansos, espacios reducidos, mal ventilados y con altas temperaturas, además de que pues predomina el trabajo manual sin equipo de protección personal. Los riesgos que encontramos pues son ergonómicos, químicos, físicos, mecánicos y psicosociales. Bueno, los riesgos ergonómicos es la probabilidad de sufrir lesiones o trastornos musculares debido a interacciones inadecuadas entre el cuerpo y el puesto de trabajo. Ocurren cuando las actividades laborales exigen movimientos, posturas o esfuerzos que superan su capacidad física. Pueden ser, por ejemplo, posiciones forzadas o estáticas durante mucho tiempo. Los movimientos repetitivos pues son constantemente en las mismas articulaciones. La manipulación manual de cargas, el levantar, el empujar, arrastrar y transportar objetos pesados. Esto está regido por la norma 036 de la STPS 2018, que bueno, pues en las panaderías el riesgo ergonómico es el que más predomina,
ya que hacen cargas de bultos de 50, 25 kilos de harina, a bultos de azúcar. El pan se empaca y es comúnmente conocido que se enguacala, que son aproximadamente 1,300 piezas, y ese guacal, que pues así se le llama, es transportado, es arrastrado, entonces es ahí donde provienen los riesgos ergonómicos dentro de las panaderías. El riesgo químico, que es la probabilidad de que una sustancia peligrosa cause daño a la salud humana o a los bienes materiales o el medio ambiente. Esta exposición pues, puede darse por inhalación, contacto en la piel o ingestión durante el manejo. Los riesgos químicos que pues encontramos dentro de las panaderías pues es el humo, ya que el pan se cose con leña de encino, y pues el polvo, porque son pues partículas de harina que salen al momento de la mezcla. Pues estos riesgos están sustentados por la norma 010 de la STPS del 2014, pues que establece las medidas para reconocer y controlar agentes químicos contaminantes presentes en el ambiente laboral. Los riesgos físicos, que es cuando un factor o elemento del entorno que involucra diferentes formas de energía puede causar daños a la salud o lesiones sin necesidad de contacto directo. Bueno, pues algunos de estos riesgos son el ruido, que son niveles excesivos que pueden provocar daños auditivos, temperaturas extremas, que en este caso en las panaderías pues es el calor del horno, ya que son muy altas, las vibraciones, que son movimientos oscilares transmitidos al cuerpo que pueden afectar las articulaciones y los tejidos. En este caso, pues las vibraciones se dan principalmente en el momento de usar la maquinaria, que es como la batidora, que es donde se mezclan los ingredientes, y una que se llama refregadora, que es cuando se alisa la masa para que pueda ser de un fácil manejo. Y la iluminación inadecuada, que es exceso de eficiencia de luz que puede provocar fatiga visual y accidentes, que en este caso pues son iluminación deficiente, ya que los espacios son un poco reducidos, lo que genera que no haya una buena ventilación y no haya una fuente de luz. Bueno, los riesgos mecánicos, que son ocasionados por el uso de maquinaria, herramientas o equipos que pueden provocar accidentes y lesiones físicas. Estos están regidos por la norma 04 de la STPS de 1999, que establece sistemas de protección a dispositivos de seguridad para prevenir accidentes. Aquí se pueden encontrar atrapamientos o arrastres, cortes, impactos o golpes o aplastamientos, que pues también pueden ser muy frecuentes al momento de utilizar la maquinaria. Y por último, pues los riesgos psicosociales, que son factores relacionados con la organización del trabajo y las condiciones laborales que pueden afectar la salud mental, emocional, social del trabajador. Está regido por la norma 035 de la STPS 2018, la cual establece medidas para identificar y prevenir factores que puedan afectar la salud mental. Y bueno, pues este está presente porque, como comentaba anteriormente, las jornadas laborales son muy altas, son mayores de 12 horas. Entonces, esto provoca pues que haya un estrés o que no haya un rendimiento al momento de la elaboración del pan. Y bueno, pues el desconocimiento de las normas de seguridad e higiene, así como la falta de capacitación y técnica, son reflejo de una ausencia estructural de políticas públicas específicas dirigidas a las microempresas rurales. Si bien existe un programa mexicano que orienta al fortalecimiento productivo, eso suele ser, centrarse en una eficiencia económica y en el incremento de la producción, dejando al lado los aspectos fundamentales como la seguridad laboral, la salud ocupacional y la capacitación en prácticas preventivas. Y bueno, estos son mis resultados. La primera gráfica que les coloqué fue la de edad, que los resultados muestran que la mayoría de trabajadores encuestados se encuentran en el grupo de más de 30 años, mientras que una menor proporción pertenece a edades de 10 a 20 años. Y esto indica que la población laboral está compuesta principalmente por adultos con mayor madurez y posiblemente mayor experiencia laboral. La antigüedad, bueno, pues la mayor concentración está entre 10 a 15 años, que muestra estabilidad laboral, lo cual es positivo para la empresa. Sin embargo, también implica exposición prolongada a riesgos, lo que puede generar daños acumulativos en la salud. La antigüedad elevada, pues sin medidas de prevención, se convierte en un factor de riesgo.
La jornada laboral, el hecho que la mayoría trabaje hasta 12 horas es un hallazgo crítico. Las jornadas largas están asociadas con fatiga, estrés, menor concentración y mayor probabilidad de accidentes. Esto combinado pues con los riesgos presentes en el trabajo incrementa significativamente el peligro para los trabajadores. Y esta es de riesgos presentes. Se identifica una alta prevalencia de riesgos ergonómicos en todas las áreas, lo que indica una exposición constante a posturas forzadas y movimientos repetitivos. Los riesgos químicos, físicos y mecánicos se concentran principalmente en las áreas de mezcla, producción y horneado, lo que evidencia que pues estas son las zonas más críticas del proceso, en contraste a las áreas de empaquetado y almacén que presentan menor exposición, lo que sugiere un entorno relativamente más seguro. Y por último, la de equipo de protección personal, pues se observa que ninguna de las áreas evaluadas utiliza equipo de protección, lo cual resulta preocupante debido a la presencia de múltiples riesgos laborales. Esta situación pues incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores y refleja una falta de medidas preventivas en materia de seguridad e higiene. Los resultados obtenidos en la presente investigación pues permiten confirmar lo planteado en los capítulos teóricos, donde establece que las panaderías artesanales operan en condiciones laborales con limitantes. En este sentido, pues se identificó que la población trabajadora está conformada principalmente por adultos con antigüedad considerable dentro del oficio, lo que coincide con el descrito, bueno, con lo que describía en la literatura, donde se señala que este tipo de actividad se caracteriza por la transmisión empírica del conocimiento y la permanencia prolongada en el trabajo. Sin embargo, pues esta estabilidad laboral también implica una exposición continua a los diversos factores de riesgo, lo que puede generar afectaciones acumulativas en los trabajadores de salud. Y bueno, se concluye que las condiciones laborales en la panadería pues presentan múltiples factores de riesgo que afectan la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Se identifica pues una exposición constante a riesgos ergonómicos, físicos, mecánicos, especialmente en las áreas de producción y horneado. Las jornadas laborales prolongadas y la falta de medidas preventivas incrementan la probabilidad de accidentes y enfermedades ocupacionales. Y bueno, pues el hallazgo más relevante es la ausencia total del equipo de protección personal, lo cual representa una deficiencia crítica en materia de seguridad e higiene. Por lo tanto, pues es indispensable implementar estrategias de prevención que mejoren condiciones laborales y protejan la salud de los trabajadores. Y pues son mis referencias y pues muchas gracias. Bueno, Heidi. Uy, que nos... Habla, Asun. No, te iba a dar las gracias a Heidi porque me ha parecido muy interesante. No, nada más. Pues eso, pues muchas gracias por tu exposición. Enhorabuena por el trabajo. La verdad que es muy interesante cómo has llevado un foco tan concreto a este colectivo tan específico y al mismo tiempo tan importante dentro de vuestro contexto social y económico. Desde el punto de vista de enfermería, más allá de la prevención de riesgos laborales, ¿te has planteado hacer alguna intervención sobre este colectivo o qué se podría hacer como enfermera? Uy, ¿que no nos oyes? Vaya. ¿Nos oyes ahora? No los escuché, la verdad. Ah, no. No se escucha. Usted pero sí, ahora, pero... Ahora nos oyes. No se escucha. ¿Ahora puedes oírnos, Heidi? ¿Nos escuchas ahora? ¿Ahora sí? Sí, a usted sí. A mí sí. ¿Y a mí no me oyes? Sí. ¿A Ana no la oyes, Heidi? No. Pues mira, te digo yo lo que ha dicho. Dice que, bueno, que muchas gracias, ¿no?, por la exposición y que al final que es un colectivo muy, muy concreto, pero al mismo tiempo muy importante, ¿no?, dentro del contexto social y económico de donde vives, de allí de México. Y te pregunta que después de haber hecho este diagnóstico de salud, ¿no?, a estos profesionales, como enfermera, ¿te has planteado dar un paso más, ¿no?, y hacer algún tipo de, ¿cómo has dicho, Ana? Intervención. Una intervención enfermera. Una intervención enfermera con ellos para mejorar todos estos puntos donde has visto que, pues, el punto de los EPIs, la ergonomía, todo eso. ¿Te has planteado hacer alguna intervención con ellos?
Sí, como comentaba, pues mi objetivo principal pues es hacer un programa de salud en ellos. Entonces, al encontrar pues todos los riesgos presentes que ellos tienen, pues estoy enfocándome en hacerlo como un cronograma de actividades y obviamente Ujú. pues que ellos lo puedan entender, ¿no? Porque como mencionaba, pues es gente mayor de 30 años, tienen una antigüedad muy grande dentro del campo laboral del PAN. Entonces, es como que yo adaptarme también a ellos, pero que sin que se pierda el objetivo principal, que es que mejoren la salud, pues que ellos pueden llegar a tener en un futuro, porque pues al final son problemas que ahorita no los ven o los hacen invisibles para ellos, pero a la larga pues sí tienen muchas repercusiones en ellos y en la productividad pues de la economía local de la comunidad. Claro, porque probablemente esté muy relacionado, ¿no? La salud ocupacional con la productividad luego que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias, Heidi. Y ay, es que se me ha ido de la cabeza porque te iba a decir algo. Bueno, Asun, sigue tú. Es que te iba a decir algo. Ahora sí se me ocurre, te lo vuelvo a decir. Eso es. Pues yo también me sumo a la felicitación, Heidi. Es un trabajo muy bien enfocado y con una perspectiva muy práctica y en salud laboral. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué elegiste trabajar con panaderos artesanales? ¿Por qué esa decisión? Bueno, pues decidí trabajar con los panaderos porque representa una población laboral expuesta, que está pues constantemente a diversos riesgos ocupacionales que pueden afectar pues su salud y su productividad en su economía. Entonces, muchas veces estos trabajadores pues tienen el desconocimiento de los programas preventivos. Entonces, pues desde un enfoque de enfermería, pues la atención primaria de la salud, pues buscamos eso, ¿no? Promoción y prevención. Entonces, enfocarme a ellos significa pues que poco a poco la comunidad pues vaya haciendo un sector que ya no sea tan vulnerable, porque pues al final realmente en mi pueblo, en mi comunidad, bueno, pues la economía se rige a través de eso, de las panaderías. Todos tienen un oficio de ser pues panaderos. Entonces, pues al ser un sector grande y vulnerable a la vez, pues por eso decidí trabajar con ellos. Heidi, que ya sé que te quería decir, que en el siguiente nos tienes que contar qué ha pasado después de esa intervención y cómo ha ido, que queremos seguir sabiendo qué pasa con los panaderos de tu comunidad, porque de verdad es un trabajo tan bonito el que planteas. Enhorabuena. Tenemos, mira, un montón en el chat, te están dando la Sí, enhorabuena. Y te dice, por ejemplo, pone, la profesión de enfermería es tan vasta que no solo está nuestra labor, que no solo está nuestra labor en el área clínica, también en el área ocupacional y sobre todo en aquellos grupos poco visibles. Muy interesante, te están diciendo desde el chat. Muy buena sí, presentación y defensa, eso enhorabuena. es. Te están dando la enhorabuena. Muy buena presentación. Al ser hombres quienes desempeñan este oficio, estos sufren altos porcentajes de infertilidad. Es una pregunta que te lanzan en el chat. Pues sí, porque como les comentaba, los riesgos, bueno, las normativas que se rigen en México, pues nos desglosan cada como consecuencia que llegamos a tener al estar expuestos en los diferentes riesgos, tales como los riesgos químicos. Entonces, obviamente, pues al indagar más, que es lo que pues principalmente se busca hacer, pues sí llegamos a encontrar que llegan a presentar infertilidad hombres y mujeres por la exposición justamente a estos químicos. Como le comentaba, el pan se cose a través de leña de encino, los químicos de la harina, los químicos de las levaduras y todo eso. Entonces, pues obviamente sí tiene repercusiones en la infertilidad hombres y mujeres. Te siguen felicitando en el chat y bueno, pues te damos las gracias. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias también por tu exposición y tus respuestas. Y es un enfoque muy interesante y muy bien contado por tu parte. Ha sido todo un placer tenerte en este congreso. Y te esperamos al próximo para que nos cuentes los resultados que has tenido con tu intervención enfermera. Muchísimas gracias, Heidi. Muy Gracias, bonito. gracias a Sí, ustedes de por verdad. la oportunidad. Gracias. Nada.